¿Cómo están? Buenas noches. Espero que todos se escuchen bien. Si no es así, por favor, háganlo saber a través del chat de la reunión. Vamos a dar inicio. Quiero darles la bienvenida a todos. Me presento, soy el licenciado Luis Enrique Torres. Soy el vicepresidente de Administración y Finanzas de la Asociación Mexicana de Médicos Generales, Odontólogos y Adjuntos a Farmacias AC. Es un gusto para mí estar con todos ustedes. Les doy la bienvenida a nombre del doctor Javier Santiago Santiago, presidente de nosotros de AMOFAC. Hoy vamos a tener una sesión muy interesante acerca del tema de cetoacidosis diabética. Va a ser impartido por el doctor Rodrigo Grimaldo. En un momento más vamos a dar la presentación para todos ustedes. Quiero agradecerles de verdad que nos acompañen el día de hoy en esta sesión académica. Avísenme por favor por el chat que todo esté bien, que se escuche bien. Me parece que sí, que no hay ningún inconveniente. Y bueno, nada más estamos esperando que terminen de ingresar gente que está en espera. Y vamos iniciando. Muchas gracias por avisar a todos que nos escuchamos y nos vemos bien. Muchas gracias. Les recuerdo que la sesión es completamente gratuita. Todos nuestros afiliados a MUFAC y los colegiados al Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquense AC, al COMECIME, tendrán la constancia gratuita. En un ratito más vamos a dar las indicaciones que tendrán que solicitarla por correo electrónico, como siempre, y les será enviada. La constancia tendrá un valor curricular por 3 horas y 3 puntos para la certificación en medicina. Todos los demás, los que no son afiliados a AMOFAC o que no son colegiados a Comecime, podrán obtener la constancia. Esta tendrá un costo de 100 pesos. Y también al final de la sesión les daremos la dinámica para poder obtener la constancia. Bien, pues sin más vamos a comenzar. Les decía que la sesión de hoy va a ser impartida por el doctor Rodrigo Grimaldo. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad del Valle de Atemajac, en el plantel Guadalajara, en el Estado de México. Está muy próximo ya a ser residente de medicina interna. El doctor ha sido galardonado en varias ocasiones, es Premio Nacional a la Excelencia Académica en el 2023, otorgado por la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina en la Academia Nacional, perdón, de Medicina. Ha sido galardonado también como el mejor promedio de su generación en la licenciatura de médico cirujano, 2 veces ganador del Premio Honor al Mérito UNIVA 2018 por excelencia académica y en el 2020 por participar en programas de investigación. Ha tenido un desempeño sobresaliente en el campo clínico durante el servicio social y también es participante del Foro de Alumnos de Alto Rendimiento en UNIVA 2019. Tiene grandes premios otorgados a él y también tiene muchísimos cursos y diplomados, entre ellos un diplomado en arritmias y dispositivos de estimulación cardíaca equivalente a 300 horas curriculares, curso de síndrome metabólico, electrocardiografía básica, perdón, cardiología básica, resistencia antimicrobiana, en fin. Tiene un largo currículum de actualización médica continua. Él es el fundador de las redes sociales Médicos de Corazón, un gran aliado de AMOFAC, ustedes lo conocen, en donde todos nuestros referidos de Médicos de Corazón tienen un precio preferencial para nuestros cursos de educación médica continua. El doctor Grimaldo también es co-creador y docente del curso de electrocardiografía, que es un curso avalado y acreditado a nivel nacional, y actualmente participa como investigador en la estancia virtual del 25º Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, es el programa Delfín, en el proyecto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Participa con los niveles de cortisol sérico y su relación con índice de adiposidad visceral en sujetos con índice metabólico.
Bien, sin más, les agradezco mucho a todos ustedes y los dejo con el doctor Rodrigo Grimaldo. Doctor Grimaldo, estamos con usted. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Se escucha Hola, perfecto, hola. doctor. Excelente, muy bien. Primero que nada, agradecer la invitación por parte de AMUFAC. Ya sabemos que hemos trabajado desde hace casi un año, ya casi un año, con todo gusto. Y bueno, como bien se mencionó, vamos a hablar acerca de complicaciones agudas de la diabetes, ¿ok? Yo soy el doctor Rodrigo Grimaldo, próximo residente de medicina interna, si Dios quiere, para marzo. Y bueno, esta plática es un tema súper importante porque hace unas semanas fui a dar una plática en la Autónoma, en la Universidad Autónoma, acerca de endocrinología en la práctica clínica, ¿ok? Y esto me hizo entender que las complicaciones agudas de la diabetes es un tema súper común que vamos a encontrar en el internado, en el servicio, en la residencia y como tal en la práctica clínica. Entonces, ¿qué mejor que hablar un poco sobre ello, ok? Ahora, antes de entrar en objetivos, quiero decirles una cosa. Cuando yo era estudiante me di cuenta que si yo quería ser mejor cada día, si yo quería ser mejor que los demás, si yo quería cumplir mis sueños, tenía que hacer algo más de lo que se hace realmente en el salón de clases. Todos vamos a clases, todos tomamos las mismas clases, todos vemos los mismos temas en todo el país, pero ¿qué es lo que hace que unos puedan alcanzar su sueño y otros no? Lo que se hace fuera del salón de clases, ¿ok? Como bien mencionó el licenciado Luis Torres, yo he hecho cursos desde que estaba como tal, como estudiante. Entonces, yo les recomiendo a ustedes que se actualicen, que hagan cursos, inviertan en el currículum, porque al final de cuentas el currículum es muy importante y es su carta de presentación a la hora de buscar un hospital, ¿ok? Bueno, vamos a hablar acerca de las complicaciones agudas de la diabetes, ¿ok? Objetivos de la plática, ¿va? Primero que nada, que identifiquemos los factores de riesgo de estas complicaciones agudas, ¿ok? Vamos a aprender la base epidemiológica y fisiopatológica. Realmente es muy grande, pero vamos a hablar sobre las bases, ¿ok? Vamos a hablar sobre criterios diagnósticos y los laboratorios que ustedes como médicos tienen que solicitar, ¿ok? A su vez también criterios de resolución, que significa cuando ya se terminó como tal las crisis hiperglucémicas. Vamos a aprender a qué tipos de solución usar, cuáles son mejores que otras, y la insulinoterapia, ¿ok? Y último objetivo, pero no menos importante, que ustedes aprendan y que de esto se lleven un poco los que gustan obtener valor curricular, ¿ok? Ahora yo personalmente estoy en proceso de buscar hospitales. Lo primero que voltean a ver a uno es el currículum, ¿ok? Y más que nada de las horas dadas, lo que importa es el área de lo que se están dedicando también. A mí me gusta mucho medicina interna y si voltean a ver los cursos que he hecho, cardiología, endocrino, síndrome metabólico, porque eso habla del interés que tiene una persona como tal en actualizarse, ¿ok? Entonces yo los invito que de esta plática obtengan una constancia a muy buen precio y con valor curricular, ¿ok? Bueno, si tienen dudas, voy a tener el chat en otra ventana, pero si se me va alguna duda, podemos resolverlas hasta el final, ¿de acuerdo? Hasta el final va a haber una sección de dudas en el cual podemos responder lo que gusten, ¿ok? Bueno. Como tal, las complicaciones, las crisis agudas hiperglucémicas son complicaciones de la misma diabetes mellitus, ¿ok? Causadas generalmente por algún factor detonante, algún factor precipitante, ¿ok? Si hablamos como tal de tipos principales de las crisis agudas hiperglucémicas, tenemos dos tipos principales: la cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar. A lo mejor muchos de ustedes ya lo habían escuchado, pero vuelvo a lo mismo, doctores, compañeros, en la práctica clínica de los que rotaron en el internado en urgencias, esto es el pan de cada día, ¿ok? Medicina interna se van a encontrar pacientes para aventar. Esto es muy común, ¿de acuerdo? Les invito a que me dediquen una hora de su tiempo, poquito menos, y como les dije en la historia, lo peor que podemos aprender, lo peor que puede pasar, perdón, es que aprendamos algo nuevo, ¿va? Muy bien. Ahora, si hablamos un poquito de epidemiología, la encuesta de salud y nutrición 2018-19 te habla de una prevalencia de diabetes mellitus en adultos del 10%. Sin embargo,
hay un punto clave aquí importante. La diabetes está infradiagnosticada. ¿Qué es esto? Que muchas personas están allá afuera con glucosas altísimas sin saber que tienen diabetes, ¿ok? Pero bueno, eso es a lo que me refiero, que está infradiagnosticada, ¿ok? Si hablamos como tal de los adultos mexicanos, se ha visto que hay una prevalencia de diabetes del 10%. Imagínense eso. De al menos de las personas que se conocen enfermas de diabetes, una de cada 10 personas se conoce con esta enfermedad, ¿ok? Una de los adultos mexicanos inclinados un poquito más hacia las mujeres, ¿ok? Ahora, si hablamos de epidemiología básica de la cetoacidosis, esta ocurre de 13.6 casos por cada 1,000 pacientes con diabetes, ¿ok? Se fijan, es una entidad muy común. Generalmente se asocian a pacientes con diabetes tipo 1, ¿ok? Porque si hablamos de su fisiopatología, que lo vamos a hacer, se asocia a una deficiencia de insulina. Si recordamos en la diabetes mellitus hay una tipo 1, hay una deficiencia de insulina, ¿ok? Se asocia más a la tipo 1. Sin embargo, de todos los pacientes con cetoacidosis diabética, el 35% son de diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Y personalmente, en mi experiencia, lo que más me tocó ver son en pacientes con diabetes tipo 2, ¿ok? Entonces, una pregunta de examen puede ser que se asocie más a ¿cuál? A la tipo 1, pero también se puede ver en la tipo 2, ¿ok? Esta es una entidad importante porque, imagínense, de todas las personas que tienen diabetes, hasta el 20% ha debutado, o sea, inicia con una cetoacidosis. ¿Qué significa esto? Ellos no se conocían enfermos y presentaron, ¿y cómo se conocieron? ¿Y cómo se conocieron enfermos? Presentando una cetoacidosis diabética. 1 de cada 5 pacientes, ¿ok? Fíjense la importancia de esto. ¿Y por qué también es importante? Porque si hablamos de mortalidad, puede alcanzar hasta el 9% de mortalidad, ¿ok? Si hablamos de estado hiperglucémico hiperosmolar, esta generalmente se suele ver en pacientes mayores de 45 años y asociada a diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Esta sí se asocia a pacientes adultos, pacientes con obesidad, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y algo clave aquí es que la mortalidad es mucho más alta. Hay referencias que te dicen que puede ser hasta el 45%, imagínense eso. O sea, que casi la mitad de los pacientes, casi una tercera parte de los pacientes se pueden morir si presenta este cuadro. Y si tiene más de 65 años, aumenta hasta el 71%. ¿De qué depende la mortalidad? Estamos ante un cuadro de un estado hiperglucémico hiperosmolar, ¿ok? ¿De qué depende la mortalidad? De la gravedad de la deshidratación, ¿ok? De la gravedad de las comorbilidades y de la edad que tenga el paciente, ¿ok? Ahora, hablamos de las bases fisiopatológicas, ¿ok? Vamos a hablar primero de la cetoacidosis diabética, ¿ok? La cetoacidosis diabética es una crisis hiperglucémica, una complicación de la diabetes mellitus generada por un déficit de insulina. El cuerpo no produce insulina. Entonces, imagínense, estos pacientes pueden tener glucosas de 500, de 600, pero ¿de qué le va a servir al cuerpo si no puedo meter esa glucosa a la célula? ¿Ok? Si no hay insulina, ¿de qué me va a servir tener como tal 500 de glucosa? No puedo generar energía si no hay insulina. ¿Qué es lo que empieza a hacer el cuerpo entonces? Aumentar hormonas contrarreguladoras que me intenten dar energía de alguna otra forma, ¿ok? En este caso, glucagón, catecolaminas, cortisol o la hormona del crecimiento, ¿ok? Si hay poquita insulina y hay mucho glucagón, aumenta esta relación glucagón-insulina, ¿ok? Y esto va a estimular la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa, ¿ok? La glucogenólisis, que es de nuestro glucógeno almacenado, lo vamos cortando para generar como tal más glucosa, proteólisis y lipólisis, ¿ok? Para formar energía a través del ácido, de los ácidos grasos, ¿ok? Yo se los pongo de esta forma. El cuerpo no puede generar energía con la glucosa porque no tiene insulina para meterla a la célula. Entonces, lo que hace el cuerpo es tratar de generar energía a través de otras vías metabólicas. En este caso, como tal, el metabolismo de los ácidos grasos, ¿ok? Utilizando los ácidos grasos. El déficit de insulina como tal va a activar la lipasa sensible a hormonas. Esta lipasa lo que hace es los triglicéridos los convierte en ácidos grasos libres y esto se promueve para generar energía, ¿ok? Pero bueno, todo tiene un precio
El precio de esta vía metabólica es que se empiezan a generar cuerpos cetónicos, ¿ok? Si hablamos de cuerpos cetónicos en la cetoacidosis diabética, se producen tres principales. Y pregunta de examen, ¿ok? Acetona, acetoacetato, beta hidroxibutirato. Cuando digo pregunta de examen me refiero pregunta de examen de su escuela, pregunta de examen de especialidad para entrar a la especialidad, pregunta de pase de visita, pregunta de profesor a alumno, es pregunta siempre, ¿ok? Acetona, acetoacetato y beta hidroxibutirato, ¿ok? Son los tres principales cuerpos cetónicos que se producen. Ahora, a lo mejor los que ya habían estudiado un poquito esta entidad habían visto que una clínica característica de los pacientes con cetoacidosis es un aliento olor a frutas, ¿no? Un aliento como a manzana, algunos le refieren. ¿Y por qué? Porque la acetona, ¿ok? Se elimina por el pulmón y esto va a producir un olor afrutado, ¿ok? Ahora, los cetoácidos, estos como tal son cuerpos cetónicos, son ácidos. Si en el cuerpo tenemos mucho ácido, vamos a generar una acidosis metabólica con anión GAP, ¿ok? Más adelante vamos a hablar acerca de qué es el anión GAP, ¿va? Ahora, estos pacientes, recordemos que tienen una glucosa altísima, ¿ok? No hay insulina para poderla bajar, poderla utilizar. Y además hay acetona, cetocetato y beta hidroxibutirato. ¿Qué es esto? Cetonas altas e hiperglucemia, ¿ok? Esto a final de cuentas tiene poder osmótico que puede jalar agua, ¿ok? Si tenemos la glucosa alta a nivel sanguíneo, esta va a empezar a jalar agua y agua. ¿Por qué? Porque tiene un poder osmótico, ¿ok? Esto va a hacer que el paciente orine mucho, ¿ok? Porque a la hora de que la glucosa pasa por el sistema tubular, va jalando agua y empezamos a orinar cada vez más, ¿ok? Ahora, esto va a hacer que haya poliuria, depresión del volumen sanguíneo del paciente, disminución de la tasa filtrado glomerular y como tal una disfunción orgánica, ¿ok? Hablamos de la acidosis metabólica, pero bueno, ¿por qué es mala la acidosis metabólica? ¿Qué es lo que hace en el cuerpo que hace que la acidosis metabólica sea mala? Y básicamente porque la acidosis metabólica altera la contracción miocárdica y reduce el gasto cardíaco. Afecta la hemoglobina oxigenada y afecta la forma en la que va suministrando como tal el oxígeno en los tejidos, ¿ok? Y eso como tal va a ocasionar una disfunción orgánica, ¿ok? Ahora, ¿qué nos puede ocasionar que ocurra una cetoacidosis diabética? ¿Cuáles son los factores desencadenantes de una CAD? Son los siguientes. Y pregunta de examen, el más común de todos es infecciones, ¿ok? Entre ellos la más común, neumonía e infección de vías urinarias, ¿ok? Y asimismo, obviamente que hay un manejo inadecuado de insulina, estrés, EBC, etcétera. ¿Por qué puede ocasionar esto una cetosis diabética? Porque esto de alguna forma va a promover que se estimulen las hormonas contrarreguladoras del estrés. Ok, entonces si tenemos algo que nos está afectando el cuerpo, algo que nos está dañando el cuerpo, se van a producir estos factores, estas hormonas contrarreguladoras que van a disparar toda la cascada de fisiopatología que hemos mencionado. Ok, bueno, si hablamos ahora del estado hiperglucémico hiperosmolar, como lo hemos dicho, de igual forma hay un factor desencadenante, es una crisis aguda hiperglucémica. Sin embargo, estos pacientes sí tienen una insulina que al menos está en poca cantidad, cantidad suficiente para que no se generen cuerpos cetónicos o que sean muy pequeñitos, ¿ok? Pero ocurre lo mismo que está ocurriendo en la cetoacidosis diabética, aumento de hormonas contrarreguladoras, etcétera. Sin embargo, la pequeña cantidad de insulina que tiene hace que no produzca cuerpos cetónicos. Sin embargo, como tienen poquita insulina, hace que el cuerpo al menos se defienda por un poquito más de tiempo. Por eso el cuadro, el estado hiperglucémico hiperosmolar suele ser de días a semanas. En cambio, en la CAP le da la infección, le da, no sé, el factor estresante y en menos de 24 horas te genera el cuadro. Este es un cuadro, estado hiperglucémico hiperosmolar es un cuadro más largo. ¿Por qué? Porque esa cantidad de insulina nos está como tal defendiendo un poco, ¿ok? Pero es una insulina insuficiente para captar toda la gran cantidad de glucosa. Entonces estos pacientes pueden tener glucosas mucho más altas, ¿ok? De la misma forma, causa diuresis osmótica y como tal depresión de volumen y una deshidratación extrema, ¿ok? Ahora, desencadenantes los mismos y los más comunes. Infecciones, medicamentos, EBC, alcohol, ¿ok? Déficit de insulina,
etcétera. Mal apego al tratamiento, ¿ok? Ahora, espero que vayamos bien. En cuestión de la clínica de estos pacientes, súper importantes, son súper diferentes, ¿ok? La cetoacidosis, como le mencioné, es un cuadro agudo, ¿ok? Un cuadro que se establece en menos de 24 horas. Síntomas clásicos: poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Algo curioso es que en estos pacientes puede presentarse un dolor abdominal difuso simulando a un cuadro de abdomen agudo, ¿ok? Náuseas, vómitos, alteraciones del estado mental, signos de hipovolemia, como puede ser taquicardia arriba de 100, hipotensión. Y bueno, como tenemos una acidosis metabólica en el cual el pH cuando suele disminuir abajo de 7.2, inician mecanismos compensatorios como puede ser la respiración de Kussmaul, ¿ok? Esta respiración es una respiración profunda que lo que intenta es expulsar el CO2, ¿ok? Recordemos que el CO2 mantiene o regula de forma rápida el pH. Entonces, si yo bajo el CO2, el pH va a intentar subir para intentar compensar esta acidosis metabólica, ¿ok? Y bueno, como mencionamos, aliento acetones, ¿ok? El estado hiperglucémico hiperosmolar son pacientes que se evolucionan en días a semanas. Son pacientes que el familiar te dice, bueno, lleva algunos días que está medio raro, como que está desorientado, como que siempre quiere dormir, y como a las 2 semanas ya lo llevan al hospital. Es un cuadro que va más insidioso, ¿ok? Y una deshidratación severa y un estado mental alterado tan importantes que son criterios diagnósticos, ¿ok? Ahora, al hablar de diagnóstico, realmente hay muchas diferencias de opinión en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Brasil, Arabia Saudita, Japón, Reino Unido. Si ahorita seguramente que me están viendo en países de Latinoamérica, seguramente se estén basando, no sé, en guías chilenas, argentinas, las de su propio país, las del artículo. Hay muchas diferencias de opinión, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Que cuando yo vaya a mencionar de orden adelante criterios diagnósticos, de resolución, etcétera, incluso el tratamiento, hay diferencias entre todos los países. Por eso un artículo que salió en octubre del año pasado, apenas hace un año, empezó a hablar de esas diferencias y empezó a tratar como tal de establecer un punto medio, ¿ok? Este es un artículo mexicano que nos habla de, además de estas diferencias y de cómo podemos compararlas, ¿ok? No importa de cuál se basen, doctores, porque yo sé que no todos estamos en México, no todos estamos en Estados Unidos, en Argentina, seguramente España. Nos vamos a basar según la región en la que estemos. En este caso, yo soy de México. Vamos a hablar un poquito más acercado a México. Entonces, vamos a enfocarnos en guías mexicanas, ¿ok? Ahora, al final de cuentas, sabemos que las guías mexicanas no son 100% suyas, van tomando información de otras guías, pero es lo que está avalado hacerse aquí y es lo que está avalado en hacerse en el examen nacional para la especialidad. Si hablamos de los criterios diagnósticos de la cetoacidosis diabética, se diagnostica con una triada, y la triada está en su nombre, así que no es fácil, no es difícil eh, aprenderla. Cetoacidosis diabética. Ceto porque hay cetonas, acidosis porque hay acidosis metabólica y diabetes porque hay glucosa arriba de 250, ¿ok? En el caso de las cetonas, te habla de una cetosis, ¿ok? O sea, presencia de cuerpos cetónicos en el cuerpo, ¿ok? Lo podemos detectar de dos formas: a través de la orina por cetonuria o a través de la sangre, cetonemia, ¿ok? Solo hay un problema. Acuérdense que habíamos mencionado que se producen principalmente tres cuerpos cetónicos: beta-hidroxibutirato, acetona y acetoacetato. El problema es que en la práctica clínica, a lo mejor por disponibilidad, por rapidez, el más usado es la prueba de cetonuria, ¿ok? Que hace una tira reactiva que lo que capta es la reacción de nitroprusiato. El problema de estas es que detecta como tal acetona y acetoacetato únicamente. Y el problema es que solamente estas son el 25%, o sea, una cuarta parte de todos los cuerpos cetónicos que realmente se producen. El cuerpo cetónico que más se produce es beta-hidroxibutirato, ¿ok? Lamentablemente no en muchos hospitales tenemos la disponibilidad de esta prueba. El punto de corte es de 3 milimoles por litro, por lo que la prueba de orina únicamente serviría, por si acaso, como tal, serviría para el diagnóstico, pero ya no para el seguimiento, ¿ok? Si la prueba sale negativa en el diagnóstico, no significa que no tenga. ¿Por qué? Porque solamente una cuarta parte aparece.
pero si sale positiva, seguramente es una cetoacidosis diabética, ¿ok? Muy bien. Siguiente punto, acidosis metabólica con anión GAP, que se caracteriza todo esto por un pH menor de 7.3, bicarbonato menor de 15, otras guías te dicen que hasta 18, menor de 18 ya puede ser criterio diagnóstico, y el anión GAP menor de 12, ¿ok? Bueno, ¿qué es el anión GAP? ¿Ok? Si nosotros comparamos los cationes, que son los iones de carga positiva, y los aniones, que son los iones de carga negativa, en la sangre como tal, se supone que tiene que haber un equilibrio, ¿ok? Se supone que los cationes tienen que ser la misma cantidad que los aniones en su conjunto, ¿ok? ¿Cuál es el cation más común a nivel de la sangre? El sodio. ¿Cuál es el anión más común a nivel de la sangre? El bicarbonato y el cloro, ¿ok? Bueno, entonces hacemos esta comparación. Estos son los principales. Hacemos esta comparación, sodio de 140, bicarbonato de 24 y cloro de 105, ¿ok? Aquí como tal en los aniones tenemos 129 y en los cationes tenemos 140. Doctor, usted me dijo que se supone que tienen que ser iguales. ¿Por qué no son iguales? Esa diferencia, lo que le falta de 140 a 129, eso que no vemos es el anión GAP, ¿ok? El anión GAP son como tal aniones no medibles, ¿ok? Que son como tal proteínas con carga negativa, fosfato, citrato, sulfato, y los cuerpos cetónicos entran en este grupo, ¿ok? Por eso, en una cetoacidosis diabética, el anión GAP empieza a aumentar porque aumentan los cuerpos cetónicos, y como esto no se mide como tal, a la hora de hacer nuestra suma de aniones, nos va a dar una diferencia mayor, ¿ok? Eso como tal es el anión GAP, aniones no medibles, por eso aumenta, ¿ok? Y bueno, como hemos mencionado, glucosa mayor de 250. ¿Ok? Bueno, criterios diagnósticos del estado hiperglucémico hiperosmolar. De igual forma, es una triada y la triada está en su nombre. Estado hiperglucémico, glucemia arriba de 600, ¿ok? Hiperosmolar con la osmolaridad mayor de 320 miliosmoles. Y bueno, si tenemos la sangre tan concentrada, imagínense la sangre como una tole súper concentrada, otro criterio es deshidratación y alteraciones del estado mental, ¿ok? Esta es la triada de estado hiperglucémico hiperosmolar, ¿ok? Bueno, los estudios adicionales como tal van dirigidos a encontrar el factor desencadenante. Recuerden que habíamos mencionado que se trataban de infecciones principalmente, neumonía. Entonces, bueno, radiografía de tórax, hemocultivos, cultivo de secreción bronquial, electrocardiograma, pruebas de embarazo, pruebas de COVID, exámenes generales, química sanguínea, etcétera. Los estudios adicionales van según la sospecha diagnóstica, ¿ok? ¿Qué es lo que más sospechas tú? A esos van a ir dirigidos los estudios adicionales, ¿ok? Bueno, ahora, otra pregunta de examen, ¿ok? Otra pregunta en la práctica clínica de pase y visita: ¿qué grado tiene esta cetoacidosis diabética? O sea, clasificación de la cetoacidosis, básicamente. Se clasifica en leve, moderada y severa según, y así te la marcan los libros, ¿ok? Así te la marcan los libros. Leve, moderada, severa según glucosa, pH, bicarbonato, estado de alerta, anión GAP, cetonas, osmolaridad, etc. Sin embargo, ¿para qué hablamos de glucosa si al final de cuentas es el mismo punto de corte? Entonces, lo importante que ustedes se tienen que aprender y apuntar como tal es lo siguiente. Acuérdense que la cetoacidosis diabética se diagnostica con pH de 7.3 para abajo, ¿ok? Pues si el pH bajó hasta 7.25 como máximo, esto es una leve. Si bajó hasta 7 como máximo, esto es una moderada. Y si bajó a menos de 7, ya es una severa, ¿ok? Y así fácil podemos como tal clasificar una cetoacidosis diabética. Bicarbonato igual, si bajó hasta 15 leve, si bajó hasta 10 moderada, si bajó hasta menos de 10 severa. Estado de alerta, si tiene alguna alteración es moderada, si hay grave sería como tal estupor o coma, ¿ok? Anión GAP más de 10 leve, más de 12 como tal moderada o severa, ¿ok? Es lo más importante que se aprendan el pH y el bicarbonato, ¿va? Ahora, diferencias clave. Vamos a poner como tal colocar ambas, estado hiperglucémico hiperosmolar y cetoacidosis diabética.
Sabemos que la CAT se asocia más a tipo 1, se asocia más por lo mismo a pacientes más jóvenes. Es un cuadro de menos de 24 horas de evolución asociado a una infección, clínica clave de un dolor abdominal, glucemia mayor de 250, cuerpos cetónicos positivos, y la osmolaridad puede o no estar alterada. No es un criterio diagnóstico, ¿ok? Y bueno, el estado hiperglucémico hiperosmolar se asocia más a pacientes adultos con obesidad, con diabetes tipo 2. Es una evolución de días a semanas, desencadenantes, mal apego de tratamiento, infecciones, etc. Acuérdense que es un cuadro insidioso que se tarda en aparecer. Alteración de la conciencia, deshidratación severa, un déficit de agua tremendo, una glucemia mayor de 600, cuerpos cetónicos puede o puede que no estén positivos, no es criterio diagnóstico. Sin embargo, la osmolaridad sí lo es, ¿ok? Tanto poder osmótico por la glucemia va a ocasionar una osmolaridad alta, ¿ok? Ahora, esto no fue problema. Si se fijan, vamos muy bien. Es algo tranquilo, no ha sido pesado. Sin embargo, el tratamiento es un poquito también complejo, ¿ok? Yo me tardé tanto en aprenderlo hasta que tuve pacientes enfrente, ¿ok? De la misma forma, hay muchas opiniones, hay incluso hospitales que manejan su propio esquema de insulina, su propio esquema de líquidos. Sin embargo, vamos a tomar lo que dice las guías más comunes, ¿ok? Hablamos de tratamiento, quiero que entiendan una cosa, ¿ok? Y los que sean otakus van a entender la referencia, porque si hablamos de tratamiento, tenemos que hablar de tres pilares principales, ¿ok? Hay tres pilares del tratamiento de ambas, tanto de la CAT como del estado hiperglucémico hiperosmolar. Los que ya han ido a conferencias mías se habrán dado cuenta que a mí me encanta poner referencias de animes, ¿ok? Entonces espero que entiendan como tal la referencia de los pilares. Y los pilares son los siguientes: líquidos, electrolitos e insulina en ese orden, ¿ok? No primero la insulina, no primero no, líquidos, electrolitos e insulina, ¿ok? Y ahorita vamos a ver el por qué. Al hablar de tratamiento, vamos a hablar acerca de lo mismo, objetivos. Ustedes tienen que aprender a optimizar el volumen del paciente. Estos pacientes son pacientes deshidratados con un déficit de volumen tremendo, ¿ok? Entonces, optimizar volumen, corregir desequilibrio hidroelectrolítico, corregir deshidratación y la hiperglucemia del paciente y sobre todo, tratar el factor desencadenante, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos a iniciar a tratar nuestra crisis hiperglucémica? Lo primero es el ABCDE: vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico, exposición, como tal el manejo de urgencias. Estos pacientes van a llegar al área de urgencias, ¿ok? Estos pacientes hay que colocarlos en ayuno porque si comen empeoramos la hiperglucemia, empeoramos como tal los factores y alteración metabólica que tiene el paciente. Entonces, por primera instancia hay que dejarlos en ayuno. Y una cuestión grande: ¿dónde vamos a tratar al paciente? Y les pongo tres opciones: ambulatoria, hospital o unidad de cuidados intensivos, ¿ok? ¿Cómo vamos a saber? Bueno, en el artículo de hace un año te hablaron de una escala que te puede ayudar a decidir dónde tratar a tu paciente. Esta escala se dice prediciendo las muertes por crisis hiperglucémicas y contiene lo siguiente. Te habla de la presencia de taquicardia, hipotensión, anemia, escala coma de Glasgow menor de 8, antecedentes de cáncer, infección, y lo vamos a interpretar de la siguiente forma, ¿ok? Bueno, si tiene, así vamos a ir sumando puntos. Si tiene de 0 a 2 puntos, se puede quedar en hospitalización. Si tiene 3 puntos, dependiendo del juicio clínico y del contexto del paciente, puede ser tanto en hospital como en unidad de cuidados intensivos. Y si tiene 4 puntos o más, unidad de cuidados intensivos. Esto te habla de la mortalidad, ¿ok? Y aquí está también la mortalidad marcada en porcentaje. Si se fijan, no existen las crisis hiperglucémicas tratadas ambulatoriamente, ¿ok? Se trata como tal en el área de hospital. Entonces, bueno, vamos a iniciar paso a paso. Denme un segundo. Bueno, vamos a hablar acerca del tratamiento enfocados en la cetoacidosis diabética, ¿ok? Bueno, empezamos por los pilares, recuerden el orden: líquidos, electrolitos, insulina.
Si hablamos de la fluidoterapia, lo primero que vamos a hacer con el paciente es colocarle en ayunas y pasarle 1 litro de solución salina al 0.9% para 1 hora. En este tiempo ustedes tienen que tomar exámenes, tratar de identificar el desencadenante. ¿Por qué pasamos 1 litro de solución salina? Porque acuérdense que son pacientes que tienen una hiperglucemia altísima, pacientes que vienen con alteración del estado de alerta, una depresión de volumen tremenda, una deshidratación. Entonces, lo primero que hacemos, si hablamos de líquidos, 1 litro de solución salina al 0.9% para 1 hora, ¿ok? Y después de esa hora, vamos a disminuir y vamos a pasar 250 a 500 mililitros por hora, ¿ok? Al mismo tiempo vamos a iniciar con el régimen de insulina, el régimen de electrolitos, todo sucede al mismo tiempo. Sin embargo, al hablar de líquidos, esto es lo que está sucediendo. Lo primero es 1 litro y después 250 a 500 mililitros por hora, ¿ok? Sin embargo, en este paso de aquí, después de la segunda hora, la solución va a cambiar dependiendo del nivel de sodio que tiene, ¿ok? Si tiene un sodio de más de 135, ¿ok? 135 más, o sea, si lo tiene normal o tiene hipernatremia, la solución que vamos a usar es solución salina al 0.45%, ¿ok? De 250 a 500 mililitros por hora. ¿Cuánto tiempo, doctor? ¿Cuánto tiempo lo voy a dar? Depende del paciente, ¿ok? Estos cuadros se tardan a veces horas, días en resolución. Entonces, como tal, vamos a estar 250, 500 mililitros hasta que, y de igual forma, en conjunto con la insulina, en conjunto con los electrolitos, hasta que vayamos disminuyendo y cumplamos los criterios metas, ¿ok? Bueno, si tiene menos de 135, la solución es 0.9, ¿ok? Apréndanse esto muy bien. Repasamos otra vez. 1 litro solución al 0.9 para 1 hora y después 250, 500 por hora. 0.45 si el sodio es normal o alto y 0.9 si el sodio es de 135 o menos, ¿ok? Bueno, y así vamos a ir poco a poco, ¿ok? Hora tras hora, midiendo cada 2 horas, cada 4 horas, vamos a ir midiendo a nuestro paciente, analizándolo para ver cómo va de glucosa, cómo va de electrolitos, para ver si vamos bien, si cumplimos las metas y cuando acuérdense que estos pacientes, realmente el criterio diagnóstico es mayor de 250, sin embargo, realmente aparecen o llegan con glucosas de 500, 600, ¿ok? Pero bueno, cuando ya vamos trabajando y llegamos a glucosa de 250 o 200, lo que vamos a hacer es, a esta solución base, vamos a agregarle una solución glucosada. Así es, vamos a agregar solución glucosada a esta solución base. ¿Qué dosis? 150 a 250 mililitros por hora, sumadas a esto que ya llevamos acá. ¿Por qué estoy dando glucosa? Acuérdense que les acabo de mencionar que estos pacientes van a llegar realmente con glucosas de 500, ¿ok? Si tú se las bajas en horas a 200, su cuerpo va a sentir que está en una hipoglucemia. Entonces va otra vez a generar cuerpos cetónicos porque realmente no hay insulina y va otra vez a precipitar y puede otra vez a rebotar una cetosis diabética. Entonces esta solución le llamamos solución que amortigua esta cetocidosis diabética, ¿ok? Por eso es importante que coloquemos esta solución glucosada, ¿ok? ¿Cuándo? Cuando la glucosa del paciente ya llegue a 250 o 200, ¿ok? Bueno, les dejo las diferencias de opinión por si quieren tomarle captura, en el cual se habla de la terapia hídrica dependiendo de todas las guías, ¿ok? Dependiendo de dónde nos estén viendo. Siguiente punto, siguiente pilar, electrolitos. Entre ellos, el principal que tenemos que tener cuidado es el potasio. Acuérdense que a la hora, dentro del tratamiento de una hipercalemia, está como tal la insulina, ¿ok? Lo que hace la insulina es meter el potasio adentro de la célula. Entonces, imagínense, si el paciente tiene el potasio bajo y tú sin ver, llega el paciente a ti y le das insulina, que es lo primero que haces, y el paciente tiene un potasio de 3, puedes generarle arritmias cardíacas. Por eso, siempre que nosotros demos una solución, 1 litro de solución, tenemos que estar reponiendo el potasio. ¿Por qué? Porque estamos usando insulina, estamos diluyendo, estamos cada vez agregando más agua al cuerpo, se va diluyendo la sangre y se va bajando el potasio. Yo se los pongo de este ejemplo, ¿ok? Imagínate si a tu taza de café le echaras más agua, pero no café, solo agua. ¿Qué va a hacer? Pues va a quitarle el sabor, ¿no? Lo mismo pasa con el potasio. Si al cuerpo le estamos echando cada vez más solución salina, el potasio se va a estar diluyendo.
Por eso, por cada litro de solución tenemos que estar reponiendo. Sin embargo, bueno, la reposición del paciente depende de los niveles de potasio, ¿ok? Bueno, si el paciente tiene menos de 3 de potasio, no damos insulina, ¿ok? ¿Por qué? Porque se la podemos bajar más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a esperar poquito con la insulina, continuamos con los líquidos y vamos a administrar de 10 a 20 miliequivalentes de KCl por hora hasta que el potasio suba a 3, ¿ok? Si el potasio ya está de 3 a 4, vamos a agregar 40 miliequivalentes de KCl por cada litro de solución, ¿ok? No al día, no por hora, no. Por cada litro que le des al paciente, tiene que ir 40 miliequivalentes de KCl. Si el potasio está de 4 o 5, agregar 20 miliequivalentes de KCl por cada litro de solución administrada. Y si el potasio está de más de 5, no vamos a dar potasio. Vamos a esperarnos con la insulina, con los líquidos, hasta que el potasio vuelva a estar en estos niveles en los cuales se tiene que reponer el potasio, ¿ok? Es importante mencionar que los puntos corte extremos, o sea, menos de 3, estos de acá de más de 5, varía, como lo hemos estado mencionando, dependiendo de la guía. Muchas veces se menciona que el punto de corte inferior es menos de 3.3 y el punto de corte superior es más de 5.5. Se los menciono nada más para su conocimiento. Ambos valores son aceptados, ¿ok? De la misma forma, aquí se los menciono la guía americana 3.3, 5.5, ¿ok? Bueno, ahora sí, siguiente pilar. Ya hablamos de líquidos, electrolitos como el potasio. Acuérdense, antes de la insulina, voltea a ver el potasio, ¿ok? Siguiente pilar, insulinoterapia. ¿Qué tipo de insulina se usa? Insulina regular, ¿ok? Hay principalmente dos formas de manejar a nuestro paciente con cetoacidosis diabética. Una es con insulina en infusión, o sea, vía intravenosa, con una bomba de infusión, que te permite administrar una cantidad exacta de insulina, o casi exacta, por un cierto tiempo. Y la otra es solamente se reserva para casos en los que no tenemos lo anterior. ¿Y cuál es? El esquema subcutáneo, ¿ok? Ese es el que podemos utilizar también. Cuando hablamos de la insulinoterapia, el mejor es por infusión, o sea, intravenosa. Y la insulina que se usa es insulina regular, ¿ok? Ahora, o sea, la insulina rápida, no la ultra rápida, la rápida únicamente. Lo primero que vamos a hacer con nuestro paciente es dar un bolo de 0.1 unidades por kilo, ¿ok? Si nuestro paciente pesa 70 kilos, entonces le vamos a dar un bolo de 7 unidades, ¿ok? Y después vamos a pasar una infusión intravenosa de 0.1 unidades por kilo por hora, ¿ok? Dosis de pregunta de examen, ¿ok? Dosis de pregunta de examen. Bolo de 0.1 unidades por kilo, ¿ok? Y después una infusión de 0.1 unidades por kilo por hora. Y así te vas a ir hora tras hora. Cada 2 horas checamos glucosa, cada 4 horas electrolitos. Vamos a estar monitorizando a nuestro paciente hasta que nuestra glucosa llegue a 250, 200. Porque cuando llega esto, acuérdate que tú cambiaste a solución glucosada y también vamos a cambiar la dosis de infusión de insulina, ¿ok? Esta dosis va a cambiar a 0.02 a 0.05 unidades por kilo por hora. Si se fijan, es la mitad de dosis. O sea, si nuestro paciente de 70 kilos le dábamos 7 unidades por hora, ahora cuando lleguemos a estas metas, las dosis van a disminuir a la mitad o poquito menos, ¿ok? Ahora, para aquellos lugares en los que no hay una bomba de infusión, podemos utilizar una terapia alterna o esquemas subcutáneos, ¿ok? Como tal, en este caso, los que se usan son insulinas ultra rápidas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si estamos manejando a nuestro paciente con insulinas, que no es lo ideal, con insulinas subcutáneas, pues bueno, vamos a manejarlo con insulinas rápidas para tratar de modificar en caso de que haya alguna equivocación o en caso de que no estemos bien, ¿ok? Por eso utilizamos Lispro o Aspart. Dosis en bolo, lo primero que damos con nuestro paciente es en bolo, un bolo de 0.2 a 0.3 unidades por kilo. ¿Qué es esto de bolo? Para los que no me entiendan, es que lo pasemos ya en ese momento, ¿ok? Y después, cada hora o cada 2 horas, vamos a dar 0.1 unidades o 0.2 unidades por kilo, ¿ok? Cada hora, cada 2 horas, y así vamos a ir monitorizando a nuestro paciente lo mejor que se pueda, ¿ok? Ahora, este esquema subcutáneo únicamente se puede utilizar a pacientes que no estén en cetoacidosis grave, ¿ok? O sea, pH mayor de 7 y bicarbonato mayor de 10, ¿ok? Que no estén en unidad de cuidados intensivos
y que estén en estado neurológico íntegro, ¿ok? Pacientes que no estén en estado de hipoperfusión. ¿Por qué? Porque si ustedes aplican un esquema subcutáneo, pues el estado de hipoperfusión no le va a llegar esa insulina, no se va a absorber, ¿ok? Entonces, por eso solamente a CATs leves y moderadas. Bueno, de la misma forma, cuando la glucosa llega a menos de 250 a 200, como le hemos estado mencionando, vamos a cambiar la dosis, cambiamos la insulina, cambiamos los líquidos y cambiamos en este caso también el esquema subcutáneo de insulina de 0.05 unidades por kilo por hora o bien 0.1 unidades por kilo cada 2 horas, ¿ok? Yo sé que son muchas dosis, muchos esquemas. La presentación va a estar grabada. Dudas en específico pueden preguntarlas a mi perfil de Instagram, ¿ok? O si no entendieron una cosa que expliqué o me expliqué mal, pueden estarlo preguntando en mi perfil de Instagram, ¿ok? Ahora, al hablar de cetoacidosis diabética, uno pensaría, cetoacidosis, tienen acidosis metabólica, bicarbonato, eso le va a ayudar al paciente. Pues realmente el uso de bicarbonato en cetoacidosis diabética se ha asociado a hipocalemia, acidosis de rebote, edema cerebral e hipernatremia, por lo que solamente está justificado darse en acidosis severas, o sea, pH menor de 7, y pacientes hemodinámicamente inestables, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a administrar, doctor? Vamos a mencionar 50 a 100 miliequivalentes de bicarbonato de sodio diluido en 400 mililitros de agua estéril, ¿ok? Y lo vamos a pasar a una velocidad de 200 mililitros por hora, ¿ok? ¿Y hasta cuándo lo voy a suspender? En cuanto suba de 7, yo suspendo, ¿ok? 7 es el punto corte para suspender el bicarbonato, ¿ok? No se puede dar antes, solamente CATs severas. Bueno, con base en nuestros 3 pilares que ya mencionamos, líquidos, electrolitos, insulina, ¿cómo sé que voy bien? Acuérdense que esto es algo de horas, algo que puede durar hasta días. ¿Cómo sé que voy bien? Pues hay metas, ¿ok? La glucosa tiene que disminuir. Si nuestro paciente llega con 500, 600, etcétera, tiene que disminuir de 50 a 75 miligramos por hora, ¿ok? Si la glucosa no está bajando en estas metas, podemos nosotros modificar la insulina 1 unidad por hora, ¿ok? O sea que si está bajando de más, pues mejor le bajo la insulina. O si no está bajando tanta glucosa, pues le subo la insulina a 1 unidad por hora, ¿ok? Hasta obtener las metas deseadas, ¿ok? Lo ideal es bajarla a menos de 200. Mantenemos de 200 a 140. No podemos tenerlos otra vez en 100, acuérdense. Causamos hipoglucemia relativa y podemos generar otra cetoacidosis, ¿ok? El bicarbonato del paciente tiene que aumentar 3 milimoles por hora. El potasio lo ideal es que se mantenga de 4 o 5.5, otras te dicen que de 4 o 5. La cetonemia, si hay oportunidad de medirse, tiene que reducir de 0.5 milimoles por hora, ¿ok? Y así vamos, sabemos de que, ok, mi paciente va por buen camino, vamos disminuyendo bien, vamos en camino hacia las metas, ¿ok? Ahora, ¿cómo sé si este paciente ya no tiene cetoacidosis diabética? Hay algo que se llama criterios de resolución. Estos criterios te dicen cuando este paciente ya se le quitó como tal la cetoacidosis diabética, pero no hemos terminado el tratamiento todavía, ¿ok? Solamente te habla de los criterios de resolución de la cetoacidosis diabética. ¿Cómo sé cuando ya no tiene? Cuando tiene estos criterios: glucosa menos de 200 y dos de las siguientes: pH mayor de 7.3, bicarbonato de 15 o más, o anión GAP de 12 o menos, ¿ok? Si tienes oportunidad de medir la cetonemia, que sea menor a 0.3 milimoles, ¿ok? En algunos lados puede variar el punto corte, sin embargo, guías mexicanas y la mayoría de guías te mencionan el punto corte de 200, ¿ok? Ahora, si hablamos del estado hiperglucémico hiperosmolar, si se fijan, es lo mismo, ¿ok? La fluidoterapia puede que cambien algunas referencias, pero la mayoría de ellas concuerdan en que puede ser tratada por líquidos de la misma forma. Si se fijan, iniciamos con 1 litro de solución salina para 1 hora y después 250 a 500 mililitros por hora, según de qué solución voy a usar, dependiendo el sodio, ¿ok? 135 o menos, solución salina al 0.9, y si tiene normal o hipernatremia, solución salina al 0.45, ¿ok? Ahora, de la misma forma, cuando glucosa llega a menos de 250, agregamos una solución glucosada, porque si no sucede lo mismo, ¿ok? Podemos causar una hipoglucemia y causar un rebote, ¿ok? Ahora, les pongo este déficit, esta tabla,
Nada más para que se den cuenta de una cosa. Aquí hay una comparación de la cetoacidosis diabética del estado hiperglucémico y hiperosmolar. Si hablamos del déficit de agua promedio que tienen estos pacientes, te habla que la CAT tiene en promedio un déficit de agua de hasta 6 litros. Sin embargo, en el estado hiperglucémico y hiperosmolar puede ser de hasta 10 o hasta más, ¿ok? Entonces, estos pacientes pueden que se tarde un poquito más en resolverse, en cumplir los criterios de resolución, ¿ok? Ahora, de la misma forma les dejo las diferencias de opinión según las guías, ¿ok? Hablando de terapia hídrica. Ahora, bueno, aquí un ejemplo, si se fijan ambas, las tratan, hay guías que las tratan indistintivamente, ¿ok? Bueno, si hablamos de la insulinoterapia, si hablamos de la terapia intravenosa en bolo, perdón, en infusión, es lo mismo, un bolo de 0.1 unidades por kilo y después una infusión intravenosa de 0.1 unidades por kilo por hora, ¿ok? Cuando la glucosa llega a 250, cambiamos la dosis de infusión a 0.2 a 0.5, ¿ok? Los que tengan duda de esto solo se da una vez. Este bolo solo se da una vez al principio, ¿ok? Después continúas con la infusión. Ok, de la misma forma, hay metas para saber si voy bien o no. Glucosa tiene que disminuir de 500 a 75 miligramos por hora y la osmolaridad debe reducir de 3 a 8 miliosmoles por kilo por hora. Acuérdense que los criterios diagnósticos es glucosa más de 250, osmolaridad mayor de 320, por eso tenemos que disminuir la osmolaridad poco, paulatinamente. Si no, podemos causar problemas neurológicos, ¿ok? Bueno, continuamos. Criterios de resolución del estado hiperglucémico hiperosmolar. ¿Cómo sé cuando ya no tiene un estado hiperglucémico hiperosmolar? Se cumplen los siguientes criterios. Glucosa menor de 250, recuperación del estado de alerta. Si fue un criterio diagnóstico, va a ser entonces un criterio de resolución que ya se le haya quitado esta alteración del estado de alerta. Y que la osmolaridad sea menor de 310 o 300 miliosmoles según unas referencias. ¿Ok? Bueno, lo que voy a mencionar a continuación aplica tanto en la cetoacidosis como en el estado hiperglucémico hiperosmolar, ¿ok? Y es lo siguiente, se tienen que realizar ciertas fórmulas en estos pacientes, ¿ok? Primera de ellas, el anión gap. Acuérdense que el anión gap, que son los aniones no medibles, se saca de la siguiente forma. Cloro lo vas a sumar al bicarbonato y esto lo vas a restar como tal al sodio, ¿ok? Que es básicamente cationes menos aniones, ¿ok? Valor normal varía según referencias. Te marca un libro que es 7 a 12, ¿ok? Osmolaridad efectiva. La fórmula es sodio por 2 y lo vas a multiplicar por glucosa entre 18. Por eso, si aumenta la glucosa, como tal, va a aumentar la osmolaridad, ¿ok? Valor normal varía, vuelvo a mencionar, varía según la referencia. Sin embargo, un promedio puede ser de 275 a 290, ¿ok? Y bueno, acuérdense que mencioné que la glucosa tiene poder osmótico. ¿Qué es esto? La glucosa tiene capacidad para jalar agua de forma coloquial, ¿ok? La glucosa puede jalar agua. Entonces, imagínense, si el paciente tiene una glucosa altísima en la sangre, eso va a hacer que haya agua, un intercambio de agua hacia la sangre y el sodio se va a diluir. Es como si ustedes, vuelvo a lo mismo, si a su café le echaras más agua, pues el café se va a diluir, ¿ok? Entonces, generalmente ocurre una hiponatremia dilucional, no como tal porque disminuye el sodio en el cuerpo, sino porque se diluyó, porque entró como tal agua al volumen sanguíneo, ¿ok? Por eso, cuando tenemos estados hiperglucémicos, tenemos que sacar el sodio corregido. El sodio que te marca el laboratorio puede que no sea el correcto por esto que acabo de mencionar. Por eso es importante corregirlo, ¿ok? Y, por ejemplo, si la glucosa es menos de 400, se hace la siguiente ecuación. Si la glucosa es más de 400, se hace la siguiente ecuación. Valor normal de sodio promedio, sabemos que de 135 a 145. Pongamos un ejemplo. Imagínense que el paciente tiene una glucosa de 350 y un sodio de 130, ¿ok? O sea, tiene una hiponatremia. Vamos a hacer entonces la fórmula que le corresponde, que es la primera, en el cual es glucosa menos 100, pues si el paciente tenía 350, 250, ¿ok? Eso lo voy a multiplicar por 0.16 y da 4, ¿ok? Y eso lo voy a sumar a 130. Realmente el laboratorio te marcaba 130, pero el sodio corregido es 134, ¿ok? Ahora, bueno,
Ya continuamos con los pilares, los 3 pilares que tenemos de tanto la cetoacidosis como del estado hiperglucémico hiperosmolar. Ya tratamos líquidos, ya tratamos electrolitos, ya le dimos su insulina, estuvimos con él al pie de cama hora tras hora, con el sudor en la frente. Logramos los criterios de resolución del paciente. Ya, doctor, ya logré los criterios. ¿Qué sigue, doctor? Bueno, ya después de que logramos los criterios de resolución, acuérdate de una cosa, dejamos al paciente en ayunas. Entonces, lo que sigue es, como tal, iniciar la alimentación bioral e iniciar al mismo tiempo un esquema subcutáneo de insulina. Sin embargo, no suspendas la infusión intravenosa que tú estás dando. ¿Por qué? Porque si el paciente no tolera la vía oral, tienes que volver a iniciar, ¿ok? Tienes que volver a colocar infusión, etcétera, y dejarlo un poquito más de tiempo. Entonces, se va como tal a hacer como se van a encimar, por así decirlo, los tratamientos en lo que vemos si el paciente toleró correctamente, ¿ok? Entonces, bueno, logramos criterios de resolución, iniciamos alimentación y iniciamos esquema subcutáneo de insulina, ¿ok? ¿Qué insulina voy a utilizar? Vamos a utilizar primera instancia insulina NPH o insulina glargina, ¿ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense que nosotros iniciamos insulina subcutáneo y hasta dentro de unas horas vamos a, como tal, suspender la infusión, ¿ok? Hasta dentro de horas. ¿De qué depende? De qué insulina uses. Si usas la insulina NPH, iniciamos esquema subcutáneo de insulina NPH y hasta 2 horas después suspendemos, ahora sí ya, la infusión intravenosa. Y en caso de que uses la argina de Temir de Gludec, iniciamos esquema subcutáneo con la argina de Temir de Gludec y hasta 3-4 horas es cuando ya suspendemos la infusión de insulina. Esto para ver como tal que hizo efecto, que toleró la alimentación, etcétera, ¿ok? Ahora, ¿qué dosis vamos a utilizar? Depende del paciente. Si el paciente ya se conocía con diabetes, ya usaba esquema de insulina antes, podemos utilizar el mismo esquema, ¿ok? Si apenas lo diagnosticaste con diabetes, está debutando con tu cetoacidosis, con tu estado hiperglucémico hiperosmolar, apenas está debutando, vamos a utilizar la dosis de 0.5 unidades a 0.7 unidades por kilo al día. La mitad de esta dosis se la vamos a dar de insulina basal, como puede ser estas dos opciones, y el 50% de la dosis total que te salga, vamos a darla dividida en 3 dosis con insulina ultra rápida, ¿ok? Lispro-Aspart, preprandial, ¿de acuerdo? Ahora, para los que no entendieron esta parte, se los pongo así, ¿ok? Imagínate que ustedes están aquí en este punto. Esta es una línea del tiempo. Iniciamos aquí, cumplimos criterios de resolución. Aquí vamos felices con nuestros criterios de resolución. Aquí iniciamos esquema subcutáneo de insulina y la alimentación, pero continuamos con el esquema de infusión intravenosa, ¿ok? El esquema de infusión no se suspende hasta un par de horas cuando ya viste que toleró, que ya hizo efecto la insulina, etcétera. Si ya hizo efecto, si ya toleró, si ya todo bien, vámonos, ¿ok? Vámonos, egresamos si tolera alimentación, si cumple con criterios de resolución, si recuperó el estado de alerta, etcétera, ¿ok? Ahora, aplica tanto en CAT como en estado hiperglucémico hiperosmolar, se habla del fosfato, ¿ok? El fosfato, sabemos que se puede reponer según si tiene los siguientes indicadores, ¿ok? Fosfato menor de 1, disfunción cardíaca, anemia o depresión respiratoria, ¿ok? Realmente recordemos por qué lo tratamos, para evitar esto de aquí, estas complicaciones. Debilidad muscular, bajo rendimiento cardíaco, porque esto al final de cuentas va a limitar el suministro tisular de oxígeno, ¿ok? Les dejo estas tablas, ya vamos a terminar. Les dejo estas tablas en las cuales ustedes pueden comparar la cantidad de sodio que utilizamos en la solución salina 0.9%, además de ciertas indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, asimismo de la solución Hartmann o Ringer lactato. Asimismo les dejo esta tabla súper padre de las insulinas que podemos utilizar. Recordemos que para los esquemas de infusión las que usamos es insulina rápida, ¿ok? Para los esquemas subcutáneos utilizamos insulinas ultra rápidas, ¿ok? Ya cuando llegamos a criterios de resolución, bla, 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 ya utilizamos estas de acá, ¿ok? Pero la insulina rápida es la que de base es la preguntada en examen. ¿Qué tipo de insulina se suele utilizar o es la mejor que se utiliza? ¿Ok? Ahora, de forma rápida, vamos a mencionar las complicaciones. ¿Por qué es malo? ¿Qué me puede ocasionar una cetoacidosis diabética?
Bueno, generalmente la hipoglucemia es la complicación más común del 5 al 10%, 5 al 15% de pacientes lo presentan, pero otras pueden ser hipocalemia, hipercalemia, acidosis metabólica, hiperclorémica, infarto del miocardio, lesión renal aguda, trombosis, pancreatitis, edema agudo de pulmón, etc. El edema cerebral es una complicación muy importante y siempre mencionada en los libros, ¿ok? Realmente es raro verlo en adultos, sin embargo, en niños se puede encontrar y alcanza una mortalidad de hasta el 20 al 40%, ¿ok? Bueno, con esto, doctores, concluimos la charla del día de hoy. Agradezco de nuevo la hora que me dedicaron en este tiempo. Agradezco que ya es de viernes y ya muchos quieren ir, pero sobre todo agradecen a ustedes que tienen la voluntad de estar aquí en un viernes en la noche, tomar una clase. ¿A quién se le ocurre eso? Bueno, si ustedes, si me lo permiten decirlo, quieren ser chingones, hay que hacer más que los demás, ¿ok? Muchas gracias. Les dejo nuestras redes sociales, les dejo para que nos sigan a Mufac, aquí a mí, y bueno, les invito a que esta hora valga todavía más la pena, ¿ok? Obtengan una constancia con valor curricular a un costo de 100 pesos. Los interesados, los invito completamente a que lo hagan. Cualquier duda pueden mandarme a mi Instagram, se los dejo otra vez, o a Mufac, cómo obtener la constancia, ¿ok? Bueno. Y esto sería todo, doctores. Muy bien. Doctor Luis, ¿está por ahí? Gracias, doctor Rodrigo, muchas gracias. Excelente presentación. Vamos a abrir la etapa de preguntas y respuestas para que el doctor nos haga favor de responderlas. Vamos a tratar de irnos rápido, como dice el doctor, es viernes. Y bueno, los que estamos aquí es porque nos importa y agradecemos mucho su tiempo. La dinámica para las preguntas y respuestas será que nos hagan favor de levantar la manita ahí en el chat y con todo gusto les damos el uso del micrófono para que el doctor nos haga favor de responder. Ya tenemos aquí unas preguntas. A Valdés le vamos a dar el uso del micrófono para que pueda realizar su pregunta. Doctor, ya la puede realizar. Adelante, doctor, lo Buenas noches. escucho. Hola, hola. Adelante, buenas. Excelente ponencia, la verdad, me gustó, fácil de entender. Solo me surgió una duda en el estado hiperosmolar. Menciona que hay que corregir el sodio, nada más que en el orden usted puso la fórmula de la osmolaridad y enseguida lo que es la corrección del sodio. Mi pregunta viene a lo siguiente: primero corregimos el sodio y el sodio que nos dio es el que usamos para la fórmula. Exactamente, así es. Yo sé que mencioné las fórmulas hasta el final, pero ese es el primer paso que tienes que hacer. Acuérdate que lo primero que tú tienes que hacer es dar la solución salina al 0.9%. Ese no cambia, ese se da en todos los pacientes, sin importar el sodio que tenga. Ya después de esa hora, es cuando modificas, ahora sí, la solución salina, ¿ok? Después de esa hora, acuérdate que la dosis cambiaba de 250 a 500 mililitros por hora y la solución que vamos a utilizar depende del sodio. Vamos a utilizar la fórmula de sodio corregido y así con ese sodio corregido es con si te salió 130, pues bueno, vamos a utilizar al 0.9. Si me salió 136 con el sodio corregido, ya entra en la En categoría un de momento solución se dará la salina dinámica en al la conferencia. 0.45%. Doctor, a lo mejor no le entendí o no expliqué. Para poner la fórmula, para sacar la osmolaridad, Ok. primeramente ponemos el sodio, sacamos el sodio y ese sodio corregido lo ponemos en la osmolaridad, en la fórmula de la osmolaridad, pues. Sí, perdón si me cuatrapillo o a lo mejor si me divagué, pero sí, se usa la fórmula con el sodio corregido. Así es. Ok, sí, esa era mi duda. Pues entonces, primeramente, sospechamos en una osmolaridad, llegan nuestros laboratorios, sacamos el sodio corregido por la fórmula, el sodio que nos dio, vamos a ponerle el ejemplo que usted dice, ¿no? Nos dio 130 de sodio corregido y ese sodio es el que vamos a ir a poner a la fórmula de la osmolaridad, ¿verdad? Exactamente, porque al final de cuentas, ese es el sodio real que tiene el paciente, ¿ok? El otro puede ser como una equivocación de laboratorio porque no mide como tal lo que puede ocasionar la glucosa. Por eso, tu deber es, antes de que tú interpretes el sodio, es corregirlo. Si lo vas a utilizar en fórmula, se corrige primero, ¿ok? Ok, doctor, muchas gracias. Ujú.
¿Alguna Gracias, otra doctor. pregunta? Sí, doctor Rodrigo. Diana Martínez, le vamos a habilitar el micrófono para que pueda realizar su pregunta. Ya la puede hacer Diana Martínez. Hola, buenas noches, doctor. Muy buena ponencia. Tenía una duda sobre cómo sería el manejo a nivel prehospitalario. No sé si podría explicarlo un poco o no entra dentro de. Claro, el manejo intrahospitalario es exactamente el mismo, ¿ok? El mismo. Tú vas a manejar a tu paciente a nivel de urgencia. Generalmente, estos pacientes se quedan en urgencias un tiempo porque en muchos hospitales no los quieren subir o a ingresar hasta que se estabilice, y esa es una realidad, ¿ok? Entonces, si realmente estos pacientes se manejan a nivel urgencias, pero si tu paciente está en urgencias, como si está en hospital, como si está en unidad de cuidados intensivos, el manejo y las dosis no cambian, es el mismo, ¿ok? O al menos eso te manejan las guías, que no hay diferencia, ¿ok? ¿Sí respondí a tu pregunta, Diana? Sí, muchas gracias. Y de forma rápida preguntó el doctor Daniel en el chat, en el estado hiperglucémico y hiperosmolar, ¿qué pasa con el potasio? Lo mismo que en la CAT, ¿ok? Si el potasio es menor de 3, no damos insulina. Si es mayor de 5.5, no damos potasio, ¿ok? Si el potasio está entre 3 a 5 es cuando ya reponemos. En ese caso, y perdón si no especifiqué, acuérdense que los pilares, líquidos, electrolitos, insulina, aplica tanto en la CAT como en el estado hiperglucémico y hiperosmolar. Entonces, en el caso del manejo del fosfato, del potasio, en la CAT se maneja de la misma forma. Muy bien, doctor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, puede levantar la mano y con todo gusto le damos el uso de la voz. Sí, José Luis, ya puede realizar su pregunta. Hola doctor, buenas noches. Primero que nada, felicitarlo por su ponencia. La verdad, me gustó demasiado. Mi pregunta, bueno, son dos preguntas de mi parte. La primera es, ¿habría alguna diferencia entre utilizar solución salina al 0.9% y solución Harman? Y mi segunda pregunta es, aprovechando de una vez, bueno, en algún momento llegué a leer este manual de urgencias del Salvador Subirán y viene esta fórmula de la osmolaridad, que es la que dice 2 por sodio más 2 por potasio más la glucosa entre 18, ¿no? Entre el BUN entre 2.8, ¿no? Más el BUN entre 2.8. ¿Habría algún problema si seguimos utilizando esta fórmula o por qué en esta fórmula que usted puso en su diapositiva, por qué ya no habrá un problema en utilizar el BUN y esta división entre 2.8? Ok, buenas noches, José Luis. Muchas gracias por tu pregunta. Dos cosas ahí. Voy a responder primero la segunda, que es como la más larga. Hay dos formas de sacar la osmolaridad, ¿ok? La osmolaridad como tal del paciente y la osmolaridad efectiva. Y esa es la diferencia, que se llama osmolaridad efectiva, ¿ok? Realmente el BUN es una cantidad muy pequeña y aparte la divides, como tú bien me mencionas. Entonces, la mayoría de las referencias a la hora de hablar de osmolaridad efectiva, ¿ok? O sea, la osmolaridad que importa, entre comillas, desechan al BUN, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, los libros, y no recuerdo si era el Harrison o el mismo el Subirán, que es una chulada de libro, te menciona esa diferencia. Tú puedes sacar la osmolaridad de ambas formas, sin embargo, la más usada en la práctica clínica es la osmolaridad efectiva, ¿ok? O sea, quitas el BUN y solamente sodio y glucosa, que es lo que realmente más influye. Y tu otra pregunta era, creo que las diferencias, ¿verdad?, de la solución salina y la solución Harman, ¿cierto? ¿O Sí, me doctor. confundí con la leyenda? Sí, ok, No, sí. porque, ajá, y creo que voy a responder varias preguntas de dos pájaros de un tiro, porque creo que el doctor Cristian preguntó lo mismo, y bueno, hay una diferencia de opinión tremenda. En el artículo del 2018, el año pasado, hay una comparación en la cual compararon a pacientes que les fue con solución salina y a pacientes tratados con solución Harman o Ringer lactato, ¿ok? ¿Y cuál fue el resultado de esto? A ambos les fue bien, a ambos les fue excelente. Sin embargo,
a la solución salina se le asoció un poquito más de complicaciones, mayor edema cerebral, más tiempo en hospital, un más grave la acidosis metabólica hiperclorímica. Sin embargo, entramos a un problema. ¿Por qué la siguen entonces recomendando en las guías? Ni yo sé, ¿ok? Porque yo estaba leyendo el artículo y me estaban hablando de puras desventajas de la solución salina. Y yo de que, ok, ahorita van a decir desventajas de la otra, ¿no? Realmente se vieron un poquito de mejores resultados con la Harman, pero parece, lo que intuyo, por lo que en ninguna guía se maneja la solución Harman, están como tal en proceso de estudio, todavía no ha habido algo significativo y al final de cuentas a los pacientes les va muy bien con la solución salina, o a lo mejor las complicaciones se asociaron muy bajas. Entonces, a lo mejor sí ha habido comparaciones, se ha visto que les va un poquito mejor, bueno, más bien les va menos mal a los que usan Harman, pero aún así las guías y todas, o la mayoría de ellas siguen recomendando la solución salina, ¿ok? Sí, está muy bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Me parece que ya no tenemos preguntas, doctor. Le voy a dar el uso de la palabra al doctor Javier Santiago. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Generales, Odontólogos y Adjuntos a Farmacias AC, y también es ya presidente electo del Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquense AC. Doctor Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Lo escuchamos bien, no lo vemos todavía. Perdón, creo que tengo un pequeño problema con la imagen. Está bien, doctor, lo escuchamos perfecto. Ok, perfecto. Entonces, agradezco la presentación. Buenas noches a todo el auditorio, en especial al doctor Grimaldo. Buenas noches, doctor. Y pues antes que todo, las felicitaciones por tan increíble ponencia. Como bien lo mencionó al inicio, creo que parte de la educación médica continua es, una, seguir siempre actualizándonos, dos, siempre estudiar todos estos temas que si bien es cierto, todos año con año se actualizan los tratamientos, se actualizan las guías de atención, y qué mejor ejemplo que esta excelente ponencia que nos dio en esta ocasión. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Le agradezco. Para mí un orgullo que me consideren. A mí siempre me ha gustado la educación, la enseñanza y a más de las 100, casi 200 personas que se llegaron a conectar, muchas gracias. Para los que tengan dudas del procedimiento, lo que sea, de que cualquier dudita que tengan, pueden preguntarme por privado, ya saben, mi Instagram o bien a Mufac, ¿de acuerdo? No sé, ¿algo más que agregar, doctor? Creo que me parece que alguien más levantó la mano, no estoy muy seguro. De todos modos, como bien lo menciona, siempre quedan, sobre todo con estos temas, siempre hay muchas dudas en cuanto al manejo, en cuanto a las guías. Sin embargo, queda grabada la sesión y pues nuevamente reitero las felicitaciones, doctor Grimaldo, y esperamos que en siguientes sesiones contemos con su valiosa participación y prácticamente con tan excelentes ponencias que lo caracterizan a usted. El gusto es mío, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Javier. Bien, para nuevamente agradecerle al doctor Rodrigo Grimaldo, nuestro aliado de Médicos de Corazón. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias al doctor Javier Santiago, presidente de AMOFAC. La forma de obtener la constancia es bien fácil. Si son afiliados a AMOFAC o colegiados a Comecime, la constancia no tiene ningún costo. Solamente en el chat ya tienen ahí las indicaciones. Si son afiliados o colegiados, únicamente nos tienen que enviar un correo a afiliados.amofac@gmail.com
con su nombre completo. Nosotros ya tenemos todos sus datos y sobre ese correo les vamos a contestar enviándoles la constancia. Aquí tengo que decirles algo. El haber tomado un curso con nosotros, con Amofac o con Comecime, no los hacen ni colegiados ni afiliados. La colegiación y la afiliación es un proceso completamente diferente. En este mes de noviembre estamos ya como a 1 o 2 semanas de que se abran ya el proceso de afiliación para que pertenezcan a la asociación y al colegio durante el 2024. Recuerden que al hacerse afiliados a MOFAC, automáticamente y sin costo adicional son colegiados a Comecime con todos los derechos que esto implica. Entonces, no vayan a creer que por tener un curso de AMOFAC ya son afiliados. Recuerden que son procesos diferentes. Bueno, para todos los que no son afiliados, la constancia tiene un costo de 100 pesos, les otorga 3 horas curriculares y 3 puntos para la certificación en medicina. En el chat ya está la forma, igual nos tienen que mandar un correo a afiliados con sus datos completos, nombre completo, teléfono fijo, teléfono celular, su profesión, su cédula profesional o bien mencionen si son estudiantes para que les podamos emitir la constancia. Y muy importante, en el asunto del correo, por favor coloquen beca sesión para que el sistema los pueda identificar y les contesten de una manera más rápida. Y también ya en el chat están los datos de pago a la cuenta de HSBC de Amofac. Bueno, espero que no haya dudas. Perdón, me estoy leyendo una pregunta. Ok, el pago lo pueden realizar todavía si hacen el pago sábado y domingo, se va a reflejar en nuestra cuenta hasta el día lunes. Entonces, a partir de eso iremos otorgando las constancias, pero tendrán toda la siguiente semana para poder realizar el pago de la constancia, de lunes a viernes de la siguiente semana. Déjenme les digo las fechas. Lo pueden hacer desde mañana, no pasa nada, pero bueno, a razones de practicidad, pueden hacer el pago de la constancia desde hoy, quien guste hacerlo, o bien desde mañana y hasta el viernes 17 de noviembre. Tenemos toda una semana para poder pagar la constancia a quien guste hacerlo y es una muy buena oportunidad de tener 3 puntos curriculares y 3 horas por la constancia. Bien, nuevamente, doctor Rodrigo Grimaldo de Médicos de Corazón, muchas gracias. Es un privilegio siempre contar con su colaboración. Recuerden que son nuestros aliados Médicos de Corazón. Trabajamos en conjunto ya casi sí desde hace un año, como bien lo decía, doctor. Y ha sido un privilegio y un honor. Muchas gracias, doctor Javier Santiago, presidente de Amofac, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Doctor Grimaldo, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos los conectados. Y ahí nos vemos por Instagram. Muchas gracias. Claro que sí. Buenas noches a todos.